Vamos a empezar con un repasito en general. Vamos a tener entonces cinemática. Cuando hablamos de cinemática estamos hablando como el movimiento de una partícula que va a tener siempre rotación pura. Listo. Yo hago aquí. Entonces cinemática, entonces ya sabemos que siempre se va a hablar de una partícula cuando tiene rotación pura. ¿Qué es rotación pura? Cuando el cuerpo se mueve sin cambiar su orientación y ni su forma geométrica, o sea, siempre va para un solo lado. Buenos días, Lady. ¿Qué más les puedo decir? Entonces vamos a tener los movimientos. En este sería el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, el circular, lo que es caída libre. Que vamos a ver uno, pues vamos a darle un repasito a cada uno de ellos. Cuando tenemos movimiento rectilíneo uniforme, estamos hablando de que nuestra partícula va a ser una constante. Siempre nuestra partícula va a ser una constante. O sea que solamente vamos a tener una ecuación de posición. Esa ecuación de posición que es, va a ser la posición respecto al tiempo, va a ser igual a x sub 0, que va a ser mi posición inicial, más mi velocidad inicial por el cambio en el tiempo. Siempre que hablemos de un cambio, estamos hablando de un tiempo final menos un tiempo inicial. Estoy escribiendo con el mouse, ahí perdonarán mi eléctrica, pero bueno, porque no, ayer no alcancé a sacar el tablero eléctrico. Cuando tenemos movimientos rectilíneos, vamos a tener dos grafiquitas, que sería esta, velocidad versus tiempo y posición versus tiempo. Como mi velocidad es constante, siempre va a ser una linecita recta. Ahí, o si ya es negativa, pues iría aquí abajo, ¿cierto? De ahí que podemos sacar el área de bajo la curva de mi linecita, me va a dar un cambio de posición. Entonces esto me quedaría que mi cambio de posición va a ser igual. ¿Cuál es el área de un triángulo? Base por altura, ¿sí o qué? Sería T sub 0, sería segundos por velocidad, que sería metros sobre segundo. Por unidades me va a dar. Listo. Bueno, otra cosita. Si la velocidad es positiva, mi movimiento siempre va a ir hacia la derecha. Si mi velocidad es negativa, el movimiento va hacia la izquierda. ¿De dónde sacamos esto? Depende de mi ángulo de referencia. Siempre que yo esté analizando un problema, voy a tener un observador y un observado. El observador, en este caso, vamos a ser nosotros que estamos resolviendo el problema, y el observado va a ser nuestra partícula. Listo. Nuestra gráfica de posición versus tiempo, como si la posición va a variar respecto al tiempo, ¿qué va a hacer? Va a ser una línea hacia allá. Puede subir o puede bajar, depende hacia donde yo me esté moviendo. Listo. La pendiente es una constante, y esto que me va a decir que la velocidad va, bueno, aquí está anotada velocidad, me va a dar la información de la velocidad, que sería posición final menos posición inicial sobre el tiempo final menos el tiempo inicial. ¿Hasta aquí tienen alguna duda?
Listo. Entonces luego vamos a empezar con el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Cuando ya estamos hablando de movimiento acelerado es porque ya tenemos una aceleración. Y esa aceleración siempre va a ser una constante. La velocidad, mi velocidad sí va a cambiar dependiendo del tiempo. Y mi posición obviamente ya va a ser un v sub 0 más un medio de la aceleración por el cambio del tiempo. Entonces decimos que la posición va a ser x sub 0 más p sub 0 por el cambio en el tiempo más un medio de la aceleración por el cambio en el tiempo al cuadrado. Hay veces nos comemos este cuadrado y podemos dañar el ejercicio. Entonces siempre el tiempo de la aceleración va al cuadrado en la posición. Listo. Si yo derivo esta ecuación en función del tiempo, voy a obtener mi ecuación de velocidad. Y ya si derivo la velocidad en función del tiempo, obtengo mi aceleración, que es una constante. Listo. ¿Qué puedo decir yo? La rapidez aumenta con el tiempo, entonces la velocidad y la aceleración tienen el mismo sentido cuando es un movimiento acelerado. O sea, yo sé que el movimiento es acelerado cuando mi aceleración y velocidad van en el mismo sentido. O sea que la aceleración es mayor que 0 o la velocidad es mayor que 0. Aunque también puede ser al contrario, aceleración mayor que 0 y velocidad menor que 0. Y es desacelerado cuando van en sentidos opuestos. O sea que mi aceleración sea mayor que 0 y mi velocidad sea menor que 0, ¿cierto? O el caso contrario, aceleración menor que 0 y velocidad mayor que 0. ¿Qué más les puedo decir de este movimiento? Yo creo que no es más de este movimiento. Bueno, las grafiquitas aquí van a tener como este mismo comportamiento. Voy a eliminar esto. Entonces, nuestras grafiquitas van a hacer esto. Entonces, vamos a hacer aceleración en función del tiempo. Aceleración en función del tiempo. ¿Qué es la aceleración? Sí. La aceleración es una constante. Entonces, de mi gráfica de aceleración, puedo obtener un cambio en la velocidad. ¿Cómo va a ser el cambio en la velocidad? Va a ser el área bajo la curva de mi triangulito. Me va a dar un cambio de velocidad. Nuestra gráfica, ¿qué va a ser? Velocidad versus tiempo. Va a ser una línea con una pendiente. ¿Por qué? Porque mi velocidad va a cambiar respecto al tiempo. Y el área bajo la curva que me va a dar la posición, el cambio de posición.
Y aquí puedo sacar la posición. Listo. Y la pendiente de esta lineecita me va a decir cuál va a ser la aceleración. Como la aceleración aquí va a ser igual a la velocidad menos la velocidad inicial sobre el tiempo menos el tiempo inicial. Sigue una gráfica de posición versus tiempo. Que va a ser como una parabolita. De aquí que puedo sacar el sentido hacia donde va mi velocidad. No es nada más. Entonces, ¿cómo lo voy a sacar? La tangente a esta curva va a ser una lineecita recta. ¿Hacia dónde va? Hacia arriba. Entonces yo puedo decir que mi movimiento es acelerado, ¿cierto? ¿Qué pasa si yo la tengo así? Si mi curva es esta. Él va a hacer un movimiento que acelerado o desacelerado. Desacelerado. Va a ser el movimiento desacelerado. Así, si yo trazo mi lineecita recta, va a ser acelerado. Listo. Listo, vamos a seguir con caída libre. Caída libre es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, pero en mi posición en Y. Lo podemos ver de esa manera, ¿cierto? Como un movimiento vertical. ¿Qué pasa con el movimiento de caída libre? Entonces, la aceleración siempre va a ser mi gravedad. Siempre la aceleración va a ser la gravedad. O en caso contrario, que el ejercicio nos diga que la aceleración va a ser diferente a la gravedad, ya es otra cosa. Listo. Siempre se va a utilizar como 9.8. ¿Qué más? Bueno, cuando el objeto llega al suelo, llega con una velocidad máxima y la posición va a ser igual a 0. Cuando mi objeto está en la altura máxima, la velocidad va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque yo lo lanzo, él se tiene un momento en el aire y vuelve a caer. Eso es cuestión de segundos. Aquí siempre es tener muy claro como el ángulo de referencia, pues la posición de referencia para saber hacia dónde va mi aceleración, en este caso que es la gravedad. Cuando el objeto va subiendo, el signo de la gravedad es negativo o positivo. Hacia dónde, depende hacia dónde vos tengas tu ángulo de referencia, pero si va subiendo la gravedad, mi velocidad va hacia arriba es positivo, y acuérdate que la gravedad siempre está apuntando hacia el centro de la Tierra, o sea que el signo sería negativo. Listo. Listo. Gracias. Con gusto. Tener el movimiento parabólico. El movimiento parabólico ya es como un movimiento en 2 dimensiones, por decirlo así, ¿cierto? Entonces, vamos a tener esto. Un ángulo teta
Entonces, en el movimiento parabólico sería eso como tal. ¿Qué va a pasar? Mi velocidad va a ser esta, la que apunta hacia arriba, y siempre voy a tener un ángulo, como algo así, por decirlo. Y mi gravedad apunta hacia el centro de la Tierra. Porque va a tener un angulito. Desde aquí podemos sacar nuestras ecuaciones cinemáticas de posición. En este caso, ¿qué sería? La posición respecto al tiempo va a ser igual a mi posición inicial en Y, más la velocidad en Y por el seno de teta, por el cambio en el tiempo, menos un medio de la gravedad por el cambio en el tiempo al cuadrado. O sea, en Y siempre va a ser un movimiento, como lo dijéramos, como si fuera caída libre, porque siempre va a estar esa aceleración, que es la gravedad. En todo el movimiento va a estar la aceleración, que va a ser la gravedad. Cuando lo vemos en X, va a ser un movimiento rectilíneo uniforme, pues por decirlo así. Y va a ser como si fuera la velocidad, va a ser una constante. Y no vamos a tener aceleración. Y ya, derivando respecto al tiempo mis ecuaciones, obtengo la ecuación de velocidad y la ecuación de velocidad en X. Listo. Vamos a empezar con el movimiento circular. El movimiento circular es algo muy fácil. Se puede ver como si fuera un movimiento rectilíneo uniformemente. Pero ¿qué pasa? En este caso vamos a empezar a trabajar con ángulos, con velocidad angular, que ya es algo diferente. Listo. Entonces, nuestra teta va a ser la posición angular. Que sería posición angular, va a ser igual a mi posición angular inicial más mi velocidad angular inicial por el tiempo, más un medio de ¿qué? De mi aceleración angular por el tiempo al cuadrado. Derivo esta ecuación respecto al tiempo y obtengo mi ecuación de la velocidad angular, ¿cierto? Velocidad inicial más la aceleración angular por el tiempo. Muy importante siempre tener en cuenta esta ecuación de ligadura, porque suele a veces confundirnos la velocidad lineal con la velocidad angular. Listo. Siempre mi ecuación de ligadura, que va a ser la velocidad lineal, va a ser igual a el radio por la velocidad angular. Si yo tengo la velocidad lineal y necesito hallar la velocidad angular, ¿qué voy a hacer? Voy a despejar, ¿cierto? Me queda igual a B sobre R. Lo mismo pasa si tengo aceleración normal y quiero hallar la velocidad angular, lo despejo. Listo. La velocidad angular es el cambio de la posición angular respecto al tiempo. ¿Qué más les digo aquí? La aceleración. Bueno. No, pero esto no. Recuerden que el periodo siempre es el tiempo en que se va a demorar en dar una vuelta completa, o sea que el periodo siempre va a ser igual a ¿qué? Periodo va a ser igual al tiempo sobre el número de vueltas. Y la frecuencia va a ser igual a ¿qué? La frecuencia va a ser igual al número de vueltas en cierta cantidad de tiempo. Listo. Siempre
la aceleración angular va a ser una constante. ¿Qué más les puedo decir aquí? Yo creo que este movimiento no es más. Como siempre, les repito, la ecuación de ligadura. Acordarse que esto es una constante. Si es un movimiento circular uniformemente acelerado, no voy a tener aceleración tangencial. Y ya. Cuando es un movimiento circular uniformemente acelerado, va a tener aceleración normal y aceleración tangencial. Listo. Tengo aquí unos ejercicios, pues en realidad son varios. No sé si los alcancemos a hacer todos o yo miro cuál está. Mira que es el chat aquí. Bueno, no sé si quieren que hagamos este o lo es muy sencillo o nos vamos ya a este otro que es como un movimiento parabólico. Espérame que me encuentre donde tengo el chat aquí. Marfa, ¿cuál fue la última parte? Perdón. Que el movimiento circular uniforme no vamos a tener aceleración tangencial. ¿Por qué? Porque mi aceleración tangencial depende de mi aceleración angular. Listo. Hacemos este del peñasco. Listo. Copiar. Aquí lo hacemos. Una nueva diapositiva. Aquí abajo. Entonces dice, si un peñasco de 76 kilogramos está rodando horizontalmente hacia el borde de un alcantillado que está a 20 metros arriba de la superficie de un lago, como se indica en la figura 3.52. La parte superior de la cara vertical de una represa está a 100 metros del pie del acantilado. Al nivel de la superficie del lago hay una llanura 25 metros debajo del tope de la presa. ¿Qué rapidez mínima debe tener la roca al perder contacto con el acantilado para llegar hasta la llanura sin golpear la presa? O sea, vamos a tener algo así. Y tiene que llegar aquí. Listo. ¿Qué les ocurriría? Entonces me están pidiendo la velocidad mínima. Entonces vamos a tener un movimiento en X y un movimiento en Y. Entonces vamos a sacar nuestras ecuaciones en X y luego nuestras ecuaciones en Y. Listo. Va a decir que el movimiento
mi movimiento en X. En X vamos a tener nuestra ecuación de posición, que queda mi posición en X respecto al tiempo va a ser igual a X sub 0 más B sub 0 a mi velocidad en X por el tiempo, ¿cierto? Mi sistema de referencia yo lo voy a tomar aquí, ¿cierto? Siempre es muy importante recalcarlo. Ahí lo voy a tomar. Entonces, ¿cuál va a ser mi posición inicial en X? 0, ¿cierto? Está en 0, en X está en 0. Mi posición respecto al tiempo, ¿cuál va a ser? Tiene que ser como mínimo 100 metros, ¿cierto? Entonces, ¿esto qué me va a quedar? 100 metros va a ser igual a mi velocidad que voy a obtener en X por el tiempo. Pero yo no tengo el tiempo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a sacar mis ecuaciones de posición en Y. Entonces vamos a sacar nuestras ecuaciones de posición en Y. Vamos a tener en Y, vamos a tener YT va a ser igual a ¿qué? A Y sub 0 más la velocidad en Y por el tiempo menos gravedad sobre 2 por el tiempo al cuadrado. Listo. ¿Cuál va a ser mi Y sub 0? 20 metros. Y sub 0 va a ser 20 metros. Mi posición final en Y, 0. Y mi velocidad en Y, ¿cuál va a ser? Va a ser 0. ¿Por qué va a ser 0? Porque el movimiento no se está descomponiendo en Y, yo solamente lo tiré hacia allá. Y el ejercicio no me está diciendo que lo tiramos con algún ángulo, ni que va a tener una velocidad en X y en Y, ¿cierto? Lo tiramos solamente a tener un movimiento horizontal. ¿Listo? Entonces, por eso mi velocidad en Y va a ser igual a 0. Menos la gravedad por el tiempo al cuadrado. La gravedad sobre 2, eso es casi prácticamente 4.9 si no estoy mal. ¿Quién me despeja ahí ese tiempecito, por favor? Este tiempo va a ser igual a la raíz cuadrada de 20 sobre 4.9, ¿cierto? Sí. De 20 sobre 4.9. ¿Cuánto da eso? 2.02. Y ese tiempo que me dio acá es el tiempo que yo voy a reemplazar en esta ecuación. Listo. O sea que sería
Mi velocidad mínima sería 100 sobre 2.02. Sería aquí mi velocidad en X va a ser igual a 100 sobre 2.02. Eso da como 50 o 50 punto algo. 49.5. Entonces, esta va a ser mi velocidad con la que mi peñasco va a salir de ahí. La velocidad mínima para que no llegue al lago. Listo. Hasta ahí vamos bien. Listo, voy a borrar aquí. ¿Qué está viendo mi segundo punto? Dice, ve, ¿a qué distancia del pie de la presa caerá la roca en la llanura? O sea que me están diciendo, me están pidiendo como tal la distancia en la que este peñasco va a caer acá. Porque viene entonces así, llegará aquí y topará y caerá aquí como algo así. Listo. Entonces ahí ya voy a tener, pero mi sistema de referencia sigue estando acá. Listo. Porque lo vamos a analizar desde aquí. Entonces vamos a hacerle. Entonces, vamos a plantear nuestra ecuación de posición otra vez en X como en Y, pero ya que tenemos que hallar una posición donde él va a caer. Bueno, va a tener que X de T va a ser igual a que a mi X sub 0 más mi velocidad en X por el tiempo. Entonces aquí, mi X de T, ¿cuánto ya habíamos avanzado? 100 metros, ¿cierto? Mentiras, mi X de T sería la posición donde va a llegar a D. Y que va a ser mi X sub 0 va a ser 100. Espérame, yo miro aquí una cosita, sería el X con el tiempo sería 100 y mi posición sería D. Bueno, sí. Entonces, más mi velocidad en X, ¿cuánto fue que me dio? 49.5. Por el tiempo. ¿Qué va a pasar aquí? Vamos a sacar nuestra ecuación en Y también para obtener el tiempo y poderlo reemplazar.
No, pues esto malo. Nuestra posición respecto al tiempo es 100. ¿Y hasta dónde tenemos que llegar nuestro x sub 0? Hasta el punto D. Miro aquí, esto no lo quita para ver. Yo lo tengo aquí, tengo mi peñasco. Listo. Entonces mi posición en Y va a ser igual a que a YT igual a Y sub 0 más velocidad en Y por el tiempo menos la gravedad sobre 2 por el tiempo al cuadrado, ¿cierto? Aquí, ¿qué vuelve a pasar? Mi YT, ¿cuál sería? Menos 25, ¿cierto? Según mi ángulo de referencia. Y mi Y sub 0 es donde me lo lancé cuando estaba en 20, ¿cierto? Mi velocidad en Y sigue siendo 0, menos 4.9 por el tiempo al cuadrado. Este tiempo pasaría desde aquí, me quedaría 45 sobre 4.9, raíz cuadrada de 45 sobre 4.9, ¿cuánto es? ¿Cuánto es eso? $3.03, sí. Segundos. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? De aquí despego mi D, que sería 100 menos 4.9.5. O sea, este tiempo, de aquí voy a despejar el D que me están pidiendo. Punto 9 por el tiempo, que ¿cuánto es el tiempo? 3.03. Y esto va a ser igual a D. Espérame que yo estoy viendo que tenemos un error aquí, que nos está dando negativo. Porque la velocidad creo que es 49.5.
espérame. 240, no, pero da mucho, eso no puede dar tanto. O sea, la velocidad está buena. Pero esa vez se despega y tengo algo malo. Espérame, yo miro. Ah, claro, ya lo vi. Es la posición, la ecuación de posición, vean. Vean pues, ¿qué pasó aquí? X de t sería lo que yo recorrería, ¿cierto? Que sería mi D. En este caso, porque voy a borrar esta parte de acá, ya sabemos que el tiempo es 3.03, listo. Necesito aquí este dibujito. Vean pues. Pero mi referencia yo la tomé aquí, o sea que mi x de t sería en este caso todo lo que yo voy a recorrer, todo esto, incluyendo el d. Entonces esto lo voy a llamar, esto sería para mí una incógnita, ¿cierto? Va a ser igual a que a mi x sub 0 y mi x sub 0 sería 0. Más la velocidad que la tengo, que es 4.9, ¿cierto? Digo 49.5. Sí. 49.5, sí. Por el tiempo, o sea que aquí, este es eso, solamente me queda que la posición va a ser igual a 49.5 por el tiempo. ¿Sí me entendieron? Y el tiempo nos dio 3.03. O sea que x de t va a ser igual de va a ser toda mi distancia en x. Yo sé que hasta aquí hay 100. Hasta aquí. Y de aquí, aquí hay una cantidad de, que es la que me están pidiendo. Entonces, por decirlo que x de t va a ser igual a 100 más d. Sí. O sea que esto sería 49.5 por el tiempo, que es 3.03. 03. ¿Cierto? Ya que, ¿qué va a ser? 49.5 por 3.03. ¿Cuánto es? 49.5 por 249.9. Eso me quedaría que d va a ser igual a que a 149.9 menos 100. O sea que la distancia que ese peñasco recorrió fue esta otra distancia de aquí a aquí, después de la presa, es 49.9. Listo.
¿Qué otro podemos hacer? Yo voy mirando por aquí. Este es uno de caída libre. No sé si quieren que lo hagamos. Aquí tengo unos de movimiento circular. Este es como un velocidad relativa. Esto fue un parcial. Y esto fue otro parcial. Hacemos movimiento circular, listo. Vamos a hacer estos que tengo aquí entonces. No. Eso es relativo. Puede ser del CIAR, puede ser de donde, aunque eso a veces los combinan. Pero el CIAR tiene muy buenos ejercicios, entonces sí, a veces puede ser de ahí, le cambian los datos. ¿Dónde es que no comparte esta cosa? Quiero compartir esto por Dios. Bueno, rayemos ahí en pen porque no supe cómo compartir esto. Listo, vamos a hacer este. Dicen dos móviles describen una trayectoria circular y salen del mismo punto en sentidos opuestos con velocidades de pi octavos y pi cuartos. Radianes sobre segundo. ¿Cuánto tardan en encontrarse? Entonces, tenemos nuestro movimiento. Un automóvil va a salir hacia allá y otro va a salir hacia acá. Listo. Entonces, tener un móvil A y un automóvil B. Cada uno va a salir con velocidades diferentes, o sea que para A y para E vamos a tener un movimiento circular uniforme. Listo. Pues aquí para A vamos a plantear nuestra formulita que sería nuestra posición angular va a ser igual a nuestra posición angular inicial más la velocidad por el tiempo. Más la velocidad por el tiempo, ¿cierto? Esto es... más la velocidad por el tiempo. Nuestra posición inicial, ¿cuál va a ser? 0, ¿cierto? Casi siempre uno la toma como 0, desde donde uno la esté viendo. Entonces yo la voy a tomar desde aquí, que los dos van a salir de ahí, ¿cierto? Entonces hasta el momento sé que teta de A, teta sub A
va a ser igual a mi posición angular. ¿Con cuánto? Con pi octavos por el tiempo. Listo. Por el tiempo. Y para B, para el auto B, para el auto B que voy a tener la misma ecuación, ¿cierto? Teta de B va a ser igual a ¿cuánto? A pi cuartos por el tiempo. ¿Qué me están diciendo? ¿Cuánto tardarán en encontrarse? Entonces, muy fácil, la posición de B con la posición de A tienen que ser la misma. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a igualar teta de A va a ser igual a mi posición en B. Y de ahí despejo el tiempo. O sea, lo que gira A más lo que gira B es una vuelta. Y la suma de los ángulos recorridos de A y B serían una vuelta completa. Eso no es así de sencillo. Entonces, que la sumatoria, porque van a diferentes velocidades, o sea, la sumatoria del teta B más la de teta A sería una vuelta completa, o sea que sería, ¿cuánto es una vuelta completa? 2pi, ¿cierto? La universidad está cerrada. Suspendiendo las actividades. Teta B va a ser igual a 2pi. Entonces, teta A va a ser igual a pi octavos por el tiempo más que más pi cuartos por el tiempo igual a ¿qué? A 2pi. De aquí despejo el tiempo y ya tengo el tiempo en que van a tardar en encontrarse. Listo. ¿Alguien lo quiere despejar o alguien ya lo despejó? Pi octavos más pi cuartos, ¿cuánto da? 3 pi, 4, 8, 3 pi cuartos. 3 pi cuartos. No, 3 octavos, ¿cierto? 3 octavos de pi. Igual a 2pi. Esto lo mando a dividir aquí, o sea que me queda que t va a ser igual a 2pi sobre 2. Entonces sería 3, 2 sobre 3 octavos, 16 tercios, 2 por 8, 16 sobre 3, 16 tercios de pi. Y pi se cancelan, ¿cierto? Tiempo sería igual a 16 tercios. Listo, ahí está. ¿Y 16 tercios cuánto es aproximadamente? 5.3. 5.3 segundos. Hasta ahí vamos bien. Listo. Vamos a hacer el siguiente. Voy a borrar aquí el tablero.
Y podemos hacer este. Dice, un volante de 50 centímetros de radio gira 180 radianes revoluciones por minuto. Si es frenado y se detiene en 20 segundos, calcula la velocidad angular inicial en radianes sobre segundos, aceleración angular y tangencial y número de vueltas dado en 20 segundos. ¿Qué nos están dando? El radio. ¿En qué? En centímetros. Entonces lo voy a pasar a metros. Primero que todo vamos a hacer eso. Entonces, yo sé que 50 centímetros sería 1 sobre 100, sería 0,5. 0,5 metros. Entonces me dice velocidad angular inicial. Entonces tenemos, para sacar la pregunta número A, tenemos que son 180 revoluciones por minuto. Eso sería 2pi radianes es igual a una revolución, ¿sí? O que una vuelta es igual a una revolución, ¿sí? Radianes, eso es igual a una revolución. Y un minuto es igual a 60 segundos. ¿Cuánto da eso? Sí, espera a ver, yo confirmo, sería 180, 6 pi radianes, ajá. Y eso es aproximadamente, sí, 6 pi radianes. O sea, radianes sobre segundo. Esa sería nuestra velocidad. 180 revoluciones por segundo es igual a 6 pi radianes. $18.85 radianes sobre segundos. 6 pies aproximadamente, ¿cuánto? Para 18.84. O sea que esa sería la velocidad. Yo sé que mi velocidad inicial va a ser igual a ¿qué? A 18.8. 18.8 radianes sobre segundo. Entonces dice, aceleración angular y tangencial. Muy fácil, ¿cierto? ¿Qué es la aceleración angular? ¿Esta sí o qué? Entonces yo sé que mi W va a ser igual a W sub 0 más mi alfa por el tiempo.
La velocidad angular final sería 0. ¿Por qué sería 0? Porque se va a detener en algún momento, ¿cierto? El volante de radio gira y se detiene en 20 segundos. O sea que mi velocidad angular respecto al tiempo va a ser igual a 0. Y mi tiempo yo lo tengo que son 6. Entonces de aquí voy a despejar esta de acá. ¿Cierto? Entonces sería que este alfa, mi aceleración angular, va a ser igual a que que es W sub 0 menos 18.8 porque lo paso al otro lado a restar. Sobre el tiempo que serían 6. Yo tengo una preguntita, ¿de dónde salió el tiempo igual a 6? Perdón, es 20 segundos, aquí no lo están dando. No sé yo por... yo estaba leyendo 6 de acá, perdón, es mi culpa. Pero el ejercicio nos está dando el tiempo, listo. Esto sería metros sobre segundos, o sea que queda metros sobre segundo, digo radianes, perdón. Que radianes sobre segundo al cuadrado. Y nos va a dar una aceleración negativa. Es negativa porque el volante está desacelerando, listo. Por esa razón es negativa. Eso es menos 18.5, menos 18.8. 18.8 dividido 20. 0.9 menos 0.9, sí. Menos 0.9 metros sobre segundo al cuadrado. Hasta ahí vamos bien. Listo, ahora nos están pidiendo el número de vueltas en 20 segundos. ¿Cuántas vueltas dio eso? Voy a borrar aquí. Entonces, me piden el número de vueltas, debo saber el ángulo que va a girar. Entonces, vamos a hacer el teta. O sea, teta. Para hacer este número de vueltas, vamos a hallar primero el ángulo, listo. Entonces sería teta va a ser igual a mi teta sub 0 más mi velocidad angular por el tiempo más un medio de mi aceleración por el tiempo al cuadrado. Yo sé que esto lo hicimos 0 por mi ángulo de referencia. Entonces sería, tenemos velocidad inicial, la tenemos, ¿cierto? Tenemos el tiempo y ya tenemos la aceleración. O sea que ya tenemos el angulito. El ángulo va a ser igual a ¿qué? ¿Cuánto nos dio la velocidad inicial? 18.9 o 189, ¿cómo fue? 18.9. Por el tiempo, que sería 20 segundos, más un medio de la aceleración. ¿Cuánto nos da esa aceleración? La aceleración nos da, nos dio negativa, menos 0.92.
por el tiempo, que sería 20 al cuadrado. ¿Cuánto da eso, por favor? $194, sí. $194 radianes. Como es posición, esto sería radianes. Pero que no me están preguntando la posición, me están preguntando número de vueltas. Entonces yo sé que una vuelta es igual a 2pi. Eso serían radianes. Entonces este radian se me va con este radian y me van a dar los números de vueltas, que sería, número de vueltas sería 194 por 1 sobre 2pi. 30.8 vueltas. O sea que alcanzó a dar a 30.8 vueltas. Listo. O sea que ese pi no se cancela, el pi no, el pi de abajo, Ah, bueno, lo podemos poner como si fuera 2pi es igual a ¿cuánto? Ya te digo. 6.28, algo así. 6.28, entonces tú pones 6.28 porque estos son radianes y los pi son Ujú. radianes. Ah, listo, gracias. Con gusto. Listo. Ya voy a borrar aquí. ¿Y cuál otro hacemos? Tengo este que es de un parcial, no sé si quieren que lo hagamos. Es como algo con velocidad relativa y movimiento rectilíneo. Listo, entonces lo vamos a hacer. Dice, un tren de carga se mueve con una velocidad constante de 10 metros sobre segundo. Una persona parada en un vagón de plataforma lanza una pelota al aire y la atrapa mientras cae. En relación con el vagón, la velocidad inicial de la pelota es 15 metros sobre segundo hacia arriba. Un segundo hombre parado en la estación observa todo el movimiento. Para cada uno de 2 observadores respondan las siguientes preguntas. Haga un diagrama ilustrativo de la situación planteada, determinando claramente los sistemas de referencia a emplear. Entonces, como son 2 observadores, sería un sistema para el que va en el tren y otro para el que está en la estación, ¿cierto? Podremos decir que sería algo así. Aquí estaría mi persona en la estación. Y aquí estaría el que va en el tren. Listo. Sería como algo así. Ese sería nuestro diagrama ilustrativo de la situación.
Podría ser antes aquí, iría el tren. Y aquí la persona. Listo, ya tenemos el primer punto. B. ¿Qué trayectoria describe la pelota según cada observador? ¿Ustedes qué dicen? El que está lanzando la pelota en el tren, ¿cómo sería el movimiento de la pelota? Como si fuera caída libre, ¿cierto? Porque son un lanzamiento, o sea, el que va en el tren, una que en el tren va a ver la pelota, ve un tiro libre, ¿cierto? Una caída libre, por decirlo así. Como si fuera caída libre. ¿Y la persona cómo lo está viendo? Como si fuera algo como así, ¿cierto? Como si fuera un movimiento parabólico. Listo. Ahora me están diciendo a qué distancia horizontal ha recorrido la pelota en el momento en que es atrapada para cada observador. ¿Será que para el que está en el tren lanzando la pelota hacia arriba se va a mover la pelota horizontalmente? ¿Cierto que no? No se mueve la pelota horizontalmente porque él solamente está viendo su movimiento que está lanzando y está bajando, pero la pelota no se está moviendo horizontalmente. O sea, para la persona que está en el tren, el recorrido horizontal va a ser igual a 0. Pero para el que está en la estación, sí va a tener un recorrido horizontal, ¿cierto? Eh, para el observador, entonces, sería como un movimiento parabólico. En este caso, se plantean ecuaciones de movimiento, que sería mi posición en X a mi posición inicial más mi velocidad inicial por el tiempo. Posición inicial, ¿cuál va a ser? Si yo estoy aquí, mi ángulo de referencia va a ser este, sería 0. ¿Tengo velocidad en X? Sí, 10 metros sobre segundos, que es con la velocidad con la que va el tren. Sería la velocidad del tren respecto al observador. ¿Tengo un tiempo? No, cierto, no me están diciendo qué tiempo se demora. Planteo mis ecuaciones en Y.
Entonces, yo que tengo el Y sub 0, tendría que mi exposición, mi Y sub 0 va a ser 0. Y con el tiempo también va a ser 0, ¿sí? Ok, entonces 0, 0, entonces y t 0 va a ser igual a que a mi velocidad en y. ¿Y cuál va a ser mi velocidad en y? 15 metros sobre segundo. Que es la velocidad inicial de la pelota hacia arriba. Por el tiempo menos la gravedad sobre 2, que sería 4.9. Por el tiempo al cuadrado. Aquí me da que un tiempo va a ser igual a 0. Y el otro va a ser 15 menos 4.9. 15 sobre 4.9. Mira este tiempo, me quedaría el tiempo de acá, paso este 15 a restar, este a dividir. O sea que me queda 15 sobre 4.9 y eso es... Eso es 3,06. 3,06. Este tiempo lo reemplazo en mi ecuación en X y me queda que la distancia que recorrió en X según el observador fueron 30.06 metros. Listo. La aceleración de la pelota según cada uno de los observadores es la gravedad. No, siempre va a estar ahí la gravedad. Y ya, no es más. Yo creo que podemos dejar así. O está este otro ejercicio. Tengo este de caída libre que también es interesante, el del huevo. O solo velocidad relativa. Ya ustedes me dirán. Teóricos, yo creo que sí. Espérame, yo veo. Yo creo que sí. Está todo lento. Pues yo creo que sí.
Aquí la encontré. ¿Dónde es que no le da aquí en esto? No anoté. ¿Están viendo la imagen? Listo. Entonces dice, punto A, una partícula describe una trayectoria circular de radio r en sentido antihorario y la rapidez de la partícula está aumentando. De los vectores de aceleración mostrados en la figura, ¿cuáles de ellos no son compatibles con el movimiento de la partícula? Entonces, dice cuál de ellos no es compatible con el movimiento de la partícula. Y me están hablando solamente del vector aceleración. Ay, ¿esto qué? Listo, voy a poner aquí. ¿Quién me escribió? Sí, la D. La D no es. ¿Qué pasa? Me están preguntando del vector aceleración, no de hacia dónde apuntan mis aceleraciones. Recuérdense que yo en un movimiento circular, yo voy a tener aceleración tangencial, aceleración radial y el vector aceleración, ¿cierto? Y el vector aceleración es como si fuera una suma de ángulos, de vectores. Entonces en este caso sería algo así. Lo voy a poner aquí. Este es mi circulito. Tengo hacia aquí sería el centro de mi movimiento, entonces tendría mi aceleración centrípeta o mi aceleración normal, aceleración centrípeta. Tengo mi aceleración tangencial, pero ¿qué me están preguntando? Vector aceleración o vectores aceleración, ¿cierto? Si me giran cuál es el vector aceleración tangencial o aceleración centrípeta o radial, yo obviamente diría, claro, es esta y es esta. Por descarte uno sabe que esta ni esta es. Pues me están preguntando el vector aceleración, pero yo sé que mi vector aceleración es la suma de mis aceleraciones. Entonces yo voy a hacer esto, trazo una cosita acá, y aquí no me va a quedar tan bien. Mi vector de aceleración sería este, ¿cierto? Sería mi aceleración. En este caso, yo hago esta sumita de vectores, que viene hasta acá. Mi aceleración, la única verdadera, sería esta. ¿Sí me entendiste? ¿Por qué decías que era la D? No, es ni la 2 ni la 5 eran. Listo, siempre acuérdese, aceleración centrípeta hacia el centro de mi movimiento siempre, que va a ser como nuestra aceleración normal. Que es nuestra aceleración normal, R por alfa, ¿cierto?
No, porque vea, me están mostrados en la figura cuáles de ellos no son compatibles con el movimiento de la partícula. O sea, no es compatible ni el 2, ni el 5, ni el 1, ni el 4. Listo. Entonces sería el A. Aquí lo que le pasa a uno a veces es como que lea la carrera y se le pasa. Siguiente. Desde un movimiento curvilíneo, la aceleración consta de dos partes, una tangencial y otra normal. En el caso de un movimiento parabólico, es posible afirmar que la aceleración de la gravedad es la aceleración normal. Aquí hay dos, dice A, no, ya que la gravedad apunta hacia el centro de la trayectoria en todo el momento. B, sí, ya que G, la gravedad apunta hacia abajo en todo el momento. C, no en todo momento. D, sí, ya que la gravedad apunta en la dirección del radio de curvatura en todo momento. E, no, ya que la gravedad no apunta en dirección del radio de curvatura en todo momento. ¿Cuál creerían ustedes que es? Sí, usted dice que la B. Sí, ya que la gravedad apunta hacia abajo en todo momento. ¿Y cuál es la aceleración normal? La aceleración normal es la que siempre está apuntando al centro de la trayectoria, ¿cierto? Es como mi aceleración centrípeta. Vamos a ver si es la B. Entonces, este es nuestro movimiento curvilíneo. Luis, ¿por qué dices que es la B? Porque la gravedad siempre es hacia abajo. Pero si yo le digo que la aceleración normal siempre está apuntando al centro de la trayectoria, en este caso, por decirlo, sería aquí, este sería el centro de mi trayectoria. Yo tengo aquí, esta es mi gravedad, esta sigue siendo 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 mi gravedad, aquí sigue habiendo gravedad. Está apuntando en todo momento hacia el centro de la trayectoria. ¿Cierto que no? Si fuera, porque mi aceleración normal, ¿cuál sería? Se las voy a pintar de color verde. Si fuera la aceleración normal, siempre. Siempre esta va a ser mi aceleración normal.
Sigue apuntando. Entonces, ¿sigues con la idea que es la B o ya cuál crees que es? Aquí hay como 3 posibles respuestas, porque si nos ponemos a discutir, hay 3 posibles respuestas. Entonces, ¿cuál vendría siendo? Porque está señalada. En este caso, yo diría que es no, ya que la gravedad no apunta en la dirección del radio de la curvatura en todo momento. Sería la respuesta más completa, ¿cierto? Y aquí lo demostramos. Marfa dice que sí, ya que la gravedad apunta en dirección del radio de la curvatura. ¿Está segura? Vea que la gravedad es la que está pintada con rojo. Y la aceleración normal es la que está con verde. Eso. Para mí, y la discusión que se tenía en clase con el profesor en ese tiempo, era que podría ser la E, pero también podría ser la A, pero también podría ser la C, ¿cierto? Pero en sí, la respuesta que está más completa es la E. ¿Por qué? Porque es que la gravedad no está en todo momento apuntando hacia la dirección de la curvatura. Solamente apunta en dirección de la curvatura cuando está en su punto máximo, no es más. O sea, siempre la gravedad está apuntando al centro de la Tierra cuando está en una altura máxima. Entonces, o es la A o es la E, ¿cierto? Aunque también podría ser la C. Listo. Ya es una escoge la que más completa vea, como que la que más análisis le haga. Porque no en todo momento, pero ¿por qué? ¿Cierto? Entonces puede ser la E y la A y la C. Pero la gravedad no en todo momento está apuntando al centro de la trayectoria, como le mostramos acá. Listo. Entonces voy a borrar aquí. Dice, en un movimiento circular uniforme se tienen para las aceleraciones normales y tangenciales ¿qué? ¿Qué pasa en un movimiento circular uniforme? La aceleración tangencial es cero, La aceleración tangencial es igual a cero. ¿Por qué? porque la partícula se mueve a una velocidad constante. O sea que no tiene aceleración angular, ¿cierto? Es muy fácil. Yo sé que mi aceleración normal, a ver aquí estoy viendo con este verde. Yo sé que mi aceleración normal, ¿qué va a ser? El radio por la velocidad, ¿cierto? Al cuadrado. Y sé que mi aceleración tangencial es igual a ¿qué? Al radio por alfa. Por mi aceleración angular, en este caso es la B. Y el compañero tiene razón, porque la velocidad es constante y no hay aceleración. En este caso, al ser esto cero, me daría que la aceleración tangencial es igual a cero. Listo.
Dice la siguiente, un cuerpo se mueve desde la posición A hasta la posición B describiendo un cuarto de circunferencia de radio R. La distancia recorrida por el cuerpo y la magnitud del desplazamiento está respectivamente por... Sí, yo sé que se movió. P medios más P medios, eso me da P. Listo, dice, un cuerpo se mueve desde la posición A hasta la posición B, describiendo un cuarto de circunferencia. Haciendo como si fuera esto. La distancia recorrida por el cuerpo y la magnitud del desplazamiento están dadas por, yo sé que, si me están pidiendo distancia recorrida, yo sé que S es igual a teta por R, ¿cierto? No tengo el radio, pero sé cuánto es como el teta, que sería pi medios. O sea que eso va a ser igual a pi medios por R. Y pi medios es equivalente a ¿qué? A 1.57, sí. ¿Y cómo obtengo yo una magnitud de desplazamiento? Pitágoras, listo. ¿Y cuánto te da? Espérame porque ese ejercicio, la verdad no me acuerdo cómo es. Si alguien sabe y nos lo quiere explicar, bien puede. Porque la verdad no sé. De esa materia una magnitud. Creo, si no estoy mal, la exposición final menos inicial, pero no sé. Desplazamiento sería inicio, fin. Sería, un cuerpo se mueve desde la posición A hasta la posición B, describiendo un cuarto de circunferencia de radio R. La distancia recorrida y la magnitud de desplazamiento está dada. Si lo hago como pienso, los confundiría, pero no creo que sea así. El cambio de posición final menos posición inicial. Ah, sí, yo creo que sí. Sería 280, sería una vuelta completa, que sería 2pi, que sería una posición inicial, ¿cierto?
menos una posición final que sería pi medios. No, espérame a ver. Yo creo que sí, que esa sería como una magnitud, que sería un cambio de posición. No, la verdad no sé cómo se saca eso. Pi medios menos 2pi. Que es una circunferencia. Lo que yo les diga es mentira. Ahí sí me corcha esa pregunta. Pasamos a la siguiente. Porque la magnitud sería un cambio de posición, un delta de R. Sería posición inicial menos posición final. Pues no sé cuál es mi posición inicial. Dice la posición A hasta la posición B. Hallamos la distancia que recorrió, que fue pi medios. Pues nos haría falta la magnitud de desplazamiento. S sobre R. ¿Cuánto nos dio ese pi medio sobre el radio? Pues tampoco sería, porque sería tanto, no nos da. Nos daría igual 157. Bueno, pasemos al siguiente, porque la verdad no sé, no quiero confundirlos tampoco. Si hoy tienen clase, lo pueden preguntar. Listo, se dispara un proyectil hacia arriba con un ángulo beta por encima de la horizontal con una rapidez de sub 0. Al llegar a su máxima altura, sus vectores velocidad y aceleración son. ¿Qué pasa cuando yo estoy en mi altura máxima? La velocidad es igual a ¿qué? Dispara un proyectil hacia arriba con un ángulo beta por encima de la horizontal es igual a 0, ajá. Y la aceleración sigue siendo diferente de 0, ¿cierto? Sigue siendo la gravedad. Entonces, ¿cuál sería? En este caso sería la B. Listo. Se dispara un proyectil, Al llegar a su máxima altura, sus vectores de velocidad y aceleración son. Uno dice, la altura máxima, la velocidad es igual a 0. La aceleración siempre va a ser una constante, por decirlo así. Mientras vuelve a caer. Listo. Tengo que pensarle a este magnitud del desplazamiento están dadas respectivamente. Yo creo que ya terminamos por hoy.